¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Muy buenas, queridos amigos. Voy a hacer un programa que desciende a temas que debo entender superados por muchos de los suscriptores del canal, pero debo pensar en los nuevos. Los acontecimientos del año 2020 en adelante han hecho que muchas personas se interesen en masa por temas relativos a la conciencia o un paso más allá del conocimiento estándar, preestablecido. Vamos a hablar de todo lo básico que debe saber una persona que se mete en conspiraciones. Lo deseable, sin duda, sería que usted estudiara sobre geopolítica, geoestrategia, que revisase la historia contemporánea desde una perspectiva alternativa, también la antigua. Pero si no tiene tiempo, porque realmente los acontecimientos corren mucho, y es de las personas que no le importa empezar a leer un libro a la mitad, o sentarse en el cine a ver la película ya empezada, le haré una pequeña síntesis de lo que usted tendría que haber estudiado o lo que usted debería saber para aumentar su conocimiento en temas de conciencia. Ciertamente no pasa nada porque el estudio pormenorizado de todo este resumen durante años no es precisamente, o para mi gusto, es el más divertido. De manera que vamos a ver unos conceptos aproximativos a las conspiraciones básicas de este mundo. Sí, la conspiración. Mucha gente me dice que si estoy obsesionado con las conspiraciones, pero ciertamente el ambiente que veo a mi alrededor me hace muy difícil o me pone muy difícil el obviarlo y el ignorarlo y el olvidarlo. Vamos allá. No todo es conspiración, es cierto, pero seamos sinceros. Las personas que luchan por el poder son también las personas más propensas a abusar del poder. Las personas que vemos que hacen campañas por la gente en teoría, realmente por dentro son las personas más mezquinas que están deseando de colocarse en el poder para abusar del mismo. Lo vemos constantemente. El uso correcto del poder requiere integridad y sabiduría. Son virtudes del alma con las que la naturaleza humana no viene por defecto. Son virtudes adquiridas y por tanto bastante extrañas. De este planteamiento se deduce que debido a esta rareza de la integridad y la sabiduría en muchas personas, de los que obtienen el poder, la mayoría de ellas carecerá de la integridad y la sabiduría necesaria para usarlo correctamente. De esta manera surgen las conspiraciones, porque las conspiraciones no son más que planes encubiertos de individuos egoístas empeñados en ganar y mantener el poder. Esta observación básica se ha mantenido cierta durante cientos de años, miles de años, y dado que los individuos hambrientos de poder también son despiadadamente inteligentes y perseverantes, ha pasado suficiente tiempo para el establecimiento de gigantescas conspiraciones diseñadas para eventualmente otorgar a estos locos inhumanos el poder supremo sobre la humanidad. Esta locura no se limita a psicópatas humanos, sino que se extiende a no humanos que durante mucho tiempo han puesto sus miras en dominar a esta humanidad. Con este fin, existe un antiguo gobierno global en la sombra que aún coordina los asuntos mundiales entre bastidores, ejecutando un guión que a través de principios maquiavélicos guía a la humanidad cada vez más cerca de aceptar su libertad colectiva a cambio de seguridad bajo la tiranía global y cósmica. Por tanto, los gobiernos electos son frentes falsos coordinados por un gobierno que existe, un gobierno en la sombra global. Lo decía Milton William Cooper, que la finalidad de la política general conocida del público es servir de primera línea de flotación o muro de contención
frente a las críticas del público, muñecos del pim pam pum sobre el que la gente vuelca su ira. No tienen otra función. Pero seguimos. ¿Por qué los gobiernos electos son frentes falsos coordinados por el gobierno global en la sombra? En primer lugar, los gobiernos nacionales fingen motivos independientes mientras que promulgan una versión con un guión de los eventos mundiales. Por otra parte, el gobierno en la sombra global, también conocido como el Nuevo Orden Mundial o los Illuminati o el Nuevo Orden Illuminati, consiste realmente en una élite humana dirigida por fuerzas hiperdimensionales y criptoterrestres que buscan la dominación total sobre la humanidad. A esta élite humana se le asigna la tarea de esclavizar al resto de la humanidad y luego entregar el control a los superiores no humanos. Debido a que estos individuos están hambrientos de poder de todos modos, no tienen reservas sobre esclavizar a los que están por debajo de ellos. En tercer lugar, para consolidar este poder, los eventos mundiales están programados para crear condiciones que racionalicen la creciente eliminación de la libertad y la independencia de las naciones y los individuos. Guerras, guerras civiles y revoluciones proporcionan este catalizador. En el futuro, cada vez más próximo, los cataclismos terrestres y una invasión extraterrestre abierta se utilizarán para estos fines: la eliminación de la libertad y erradicar la independencia de naciones e individuos. También en 2020 en adelante se ha producido otro evento de carácter no cataclísmico terrestre ni invasión extraterrestre. Se ha hecho de otra forma que ya sabéis. Otra premisa importante es que no existe ningún gobierno español, ni argentino, ni estadounidense, de Biden, de Trump, ni de nadie. La verdad es la siguiente: no hay gobierno. Nuestro gobierno electo es una farsa. Debe comprender esto. Las elecciones se manipulan para poner a los títeres clave en el cargo. Y las encuestas también están manipuladas para influir en la opinión de las masas. Se permite que algunos inconformistas simbólicos le den a las personas la ilusión de que se está escuchando su voz. Pero no deja de ser una ilusión. Los políticos son chantajeados o son sobornados para que sirvan al nuevo orden mundial. Este chantaje llega a través de actividades del pasado en las que pueden haber estado tentados estos políticos de participar, o bien estos políticos han sido ya sobornados con lujos y promesas de más poder, privilegios y supervivencia en tiempos duros venideros. Alguna visita a la isla del placer o alguna visita a algunos sitios que no deberían visitar ciertos políticos. Promesas, prebendas, lujos, eso perciben a cambio de seguir la agenda del nuevo orden mundial. Ya incluso lo declaran televisivamente en España y en otros sitios del mundo. Por otro lado, la mayoría de los que se convierten en políticos son corruptos. Se necesita una crueldad psicopática para llegar a la cima de la política. Y debido a estas redes y a otros factores, solo aquellos seleccionados por el gobierno en la sombra finalmente llegan a la cima. Normalmente los más pervertidos. Hay innumerables formas de deshacerse de los disidentes, ya sea desde el asesinato hasta el descrédito y el chantaje. Los trucos utilizados por manipuladores del mundo incluyen la dialéctica hegeliana y las falsas dicotomías. Esta dialéctica hegeliana es muy conocida. Es como el problema, reacción, solución, tesis, antítesis y síntesis. El problema, reacción, solución es el mecanismo por el cual se crea un problema para empujar a la gente a aceptar una solución amañada, preconcebida o prediseñada. Incidentes como el atentado con la bomba en una ciudad concreta o la masacre de Columbine, sobre el que se hizo una película, Bowling for Columbine, o los ataques del 11S, fueron diseñados por el gobierno en la sombra para justificar la eliminación de las libertades de la población para así mantenerlos a salvo.
en 2020 en adelante, también hay otra narrativa muy conocida, donde se justifican una serie de medidas para mantener a salvo a la gente. En última instancia, la libertad negociada por la seguridad, libertad a cambio de seguridad, conduce irremisiblemente a la esclavitud. Las dicotomías falsas, por su lado, como otra técnica, son elecciones ilusorias, opciones que siempre conducen al mismo resultado. La dicotomía clásica de izquierda y derecha en España, tan manida, tan vista, tan fácilmente comprensible ya, o los liberales versus los conservadores, antiguamente los seculares frente a los religiosos, todos son falsas dicotomías, porque cada lado conduce al mismo resultado final de ignorancia y desequilibrio. El sistema político se basa en la ilusión de una elección bipartidista, que hace que la gente crea que está viviendo en democracia. Pero no hay democracia, porque la opinión de las masas está influida por la manipulación de los medios, así como las encuestas amañadas. Y no hay república, porque el colegio electoral está formado por miembros comprados que obedecen al gobierno en la sombra. Los esclavos más dispuestos son los que creen ser libres. Y no hay gobierno, porque al no hacer cumplir las leyes, la gente exige más leyes para resolver los problemas percibidos. Es un bucle. Hagamos leyes porque la gente no cumple las leyes. Es absurdo. Estas leyes se van acumulando hasta que un día se pueden hacer cumplir todas a la vez y crear una forma legal de totalitarismo. Un mare magnum tal de leyes que conducen a la restricción total. Excluyendo o dejando a un lado a los gobiernos en este punto, vamos a referirnos a los medios de comunicación y la educación pública. Estos tampoco existen como tales. Los medios de comunicación y la educación pública lavan el cerebro del ciudadano para que accedan a la autoridad corrupta. La educación pública. Esta es una modificación del comportamiento diseñada para crear drones o robots trabajadores en lugar de individuos capaces, mediante un sistema de recompensa y castigo, compartimentación de la mente, preocupación por un trabajo sin sentido, la corrección política y distorsiones de hechos y principios básicos universales contenidos en libros de texto. Por su parte, los medios de comunicación no tienen la obligación de informar la verdad, solo informaciones para ganar dinero y para obedecer las órdenes del gobierno. Por lo tanto, o apelan al mínimo común denominador en la conciencia de las masas y por lo tanto ayudan a reducir aún más la conciencia de masas, o bien informan historias que propagan una agenda. Es decir, todo lo que se ve en los medios busca propagar una agenda del gobierno en la sombra, o bien intenta reducir la conciencia de las masas reduciéndola al mínimo. Las noticias están diseñadas para impactar emocionalmente e hipnotizar al público, para que renuncie a su autodeterminación y discernimiento. ¿Y cómo se nota? Otro bastión que hay que analizar, independientemente de los gobiernos, medios y educación, la economía, la famosa economía. Tantos diarios que hablan de la economía. Está en boca de mucha gente. Pues bien, la economía libre no existe. La economía está fuertemente manipulada. En primer lugar, hay que saber que los mercados de valores y las materias primas están manipulados para proporcionar financiación al gobierno en la sombra. Lo que parecen fluctuaciones aleatorias en el mercado, en cambio, se planean o se planifican con anticipación, lo cual permite a la élite retraer sus inversiones antes de una recesión o colapso previamente planeado. Este mecanismo de bombeo o de bolsa o de burbuja también ocurre a una escala económica mayor, lo cual permite a la élite cosechar periódicamente la riqueza de ciudadanos ignorantes que compran la ilusión de una economía libre. Por otro lado, el gobierno en la sombra utiliza en Estados Unidos la Reserva Federal y el Servicio de Impuestos Internos como fuentes adicionales de financiación. Este es el llamado el income tax. En Europa,
lo que se imprime es dinero fiat. Actualmente, el dinero que se imprime no tiene un respaldo con la riqueza real en Europa. Pero la famosa Reserva Federal, porque Estados Unidos como Nueva Atlantis o lugar de mayor poder militar y económico, la Reserva Federal imprime millones de dólares en efectivo cada año, pero solamente paga el costo de fabricación. Posteriormente, este dinero fiduciario se inyecta en la economía, donde la gente asume que tiene un valor real y por lo tanto hace un trabajo real y crea productos reales a cambio de estos billetes de reserva sin valor. Esto normalmente causaría una inflación, pero lo que imprime la Reserva Federal, el Servicio de Impuestos Internos lo saca posteriormente a través del impuesto sobre la renta. De esta manera, lo que entra como dinero falso luego se saca como riqueza real. Los ciudadanos de esta manera son engañados y los parásitos de la humanidad engordan aún más. La inflación es planeada. La famosa inflación keynesiana no es espontánea, no es un mecanismo natural. Está hecho ex profeso para que cada vez el dinero valga menos, teniendo al individuo en una carrera de ratas económica. En este punto nos preguntamos, ¿por qué todo el control? ¿Por qué todo este control? ¿A qué viene todo esto? En primer lugar, hay que saber que ningún individuo egoísta quiere perder su poder. El control, por tanto, es necesario para que los que estén en el poder mantengan y aumenten el poder. Las técnicas de manipulación están diseñadas para hacer que las personas sean predecibles, y lo que se puede predecir se puede controlar. Para que las personas sean predecibles, deben carecer de conocimiento, carecer de intuición, de energía física y vital, carecer de iniciativa, de creatividad, espontaneidad, fuerza de voluntad e individualidad. La carencia de todo esto nos hace previsibles. Los medios de represión nos rodean, y estos comprenden el tejido de la sociedad a través de sus instituciones y su cultura. Todos los impulsos que no se pueden reprimir se desvían hacia el servicio de una agenda, y como dice el refrán, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Otra explicación de este control máximo es el siguiente. Cada persona egoísta sirve a una fuerza superior egoísta, y cada uno toma lo que quiere de aquellos a los cuales controla. Esto convierte a la Tierra en una granja y una prisión. Sin embargo, debo decir que yo personalmente y otros autores consideramos que el propósito original de este mundo era una escuela y un campo de entrenamiento, si bien este ha sido pervertido. Por eso no hay que perder la ilusión, ni ser totalmente negativo con lo que está pasando. Pero ciertamente, todas estas fuerzas egoístas han convertido la Tierra, que era un campo de entrenamiento o escuela, en una granja prisión. Las fuerzas inferiores quieren dinero. Estas fuerzas egoístas quieren dinero, también seguridad, placeres. Sin embargo, las fuerzas oscuras superiores quieren algo no material. Quieren poder espiritual, energía pura y conquista. Finalmente, tenemos que analizar las llamadas sociedades secretas. Los Illuminati es una de ellas, pero también hay otras. Sociedades rosacruciana, fabiana, el Brill, el Thule, la Golden Dawn, la Hermandad de la Serpiente. A lo largo de la historia ha habido diferentes sociedades secretas con muchos nombres. En primer lugar, sobre esta hay que saber lo siguiente. La élite humana se caracteriza por un conocimiento y un poder superior a la media humana. Dependiendo de cómo se utilice este conocimiento y poder, pueden ser de orientación positiva o negativa. Las sociedades secretas buscan el aislamiento de la población en general, ya sea para protegerse y trabajar en paz y tranquilos, o bien para obtener una ventaja manipulando encubiertamente a la población. Hay algunas sociedades secretas que me consta que han librado información en la segunda mitad del siglo XX, porque sabían y conocían algunos sectores lo que estaba por venir y el régimen de opresión que se avecinaba. En segundo lugar, lo que caracteriza a las sociedades secretas es que son élites, pero no todas las partes de ellas son necesariamente elitistas.
Algunos de estos miembros de sociedades secretas permanecen ocultos para realizar mejor su trabajo. Los malentendidos del pasado los han llevado a ser perseguidos y por eso han aprendido a no hacer alarde de su presencia. En tercer lugar, o comienzan como grupos de élite que intentan controlar, o bien como grupos positivos que intentan preservar, refinar y compartir el conocimiento. Pero sin embargo, estos últimos inevitablemente acaban corrompidos. Esto causa divisiones dentro de estos grupos de élite, por lo cual las partes positivas se van adentrando más en los secretos, mientras que las partes corruptas o el sector más corrupto se unen a la jerarquía oscura para manipular a la humanidad. Por tanto, muchas de estas sociedades secretas siempre se han escindido en dos partes: los que buscan la manipulación y se asocian a las jerarquías negativas oscuras, o los que se acercan a la soledad y al secreto y al trabajo más velado de ayudar a la humanidad. Generalmente las sociedades secretas, como los Rosacruces y los masones, llenan sus rangos inferiores reclutando a los miembros más exitosos de la población en general. La fraternidad y la buena voluntad caracterizan estos niveles externos, pero a menudo son una criba o un mecanismo de control para evitar que las personas positivas difundan su conocimiento al solicitarles que tomen el juramento de secreto. De estos miembros, aquellos con un potencial ejemplar son reclutados en los niveles superiores de las sociedades secretas y así colocados en posiciones de poder para llevar a cabo las agendas de los reclutadores. También hay que saber que las sociedades secretas a menudo consisten en dualidades. La mitad oscura busca conocimiento y poder para manipular a otros, y la mitad de la luz busca proteger el conocimiento real del mal uso. Hay batallas y guerras entre quienes buscan abusar del conocimiento y quienes están destinados a protegerlo. Estas batallas a menudo se libran a través de las propias masas de la población, que están ciegas a su propia participación en una guerra invisible. Lo vemos en unas concentraciones en plaza, en basílicas, reúnen a la gente para cosechar su energía y usar esta energía de unas facciones frente a otros. La gente participa inconscientemente en guerras de brujos o participantes o de facciones de sociedades secretas. También tenéis que saber que todas las sociedades secretas buscan el conocimiento que aumentaría su poder y capacidad para manipular y conquistar. Esto se logra extrayendo conocimiento de la población en general, comprando cerebros para realizar investigaciones exóticas, rastreando la Tierra en busca de conocimiento y de tecnología ocultos de civilizaciones pasadas. Por ejemplo, los templarios fueron a Oriente Medio a buscar tecnología y rastros de civilizaciones del pasado. La Skull and Bones también, que desentierran reliquias. Son conocidos por esto. También se dedican a canalizar fuerzas demoníacas ocultas en busca de ese conocimiento con el peligro que conlleva, y trabajando con grupos hiperdimensionales criptoterrestres y alienígenas para conseguir y aprender de su tecnología. Esto hacen. Finalmente, hay que decir que las sociedades secretas tienden a contener concentraciones de líneas de sangre específicas, linajes específicos, particularmente aquellas líneas de sangre que tienen una mayor porción de genética de fuera de este mundo. Es decir, aquellos linajes con vínculos genéticos más cercanos a facciones alienígenas. Esto se debe a que la genética y el alma tienden a corresponder e influirse entre sí. La genética y el alma están recíprocamente influidos, y la genética también influye en la trayectoria de probabilidad de una persona. Eso es lo que podríamos llamar el destino morfogenético. Es por eso que los presidentes tienen concentraciones de sangre real. Son primos entre sí, o primos de antiguos gobernantes o reinantes famosos en los libros de historia. Pero lo mismo puede decirse de las almas de orientación positiva. Las almas positivas tienden a reencarnarse en ciertos linajes siempre, pero estos linajes son más difíciles de rastrear, porque la sincronicidad divina organiza una ramificación tal y una fusión en lugar de los matrimonios arreglados de las facciones oscuras, como es conocido que hacen las familias reales, matrimonios arreglados de conveniencia. Sin embargo, las almas positivas
generan unas encarnaciones más sincrónicas que los hace más desapercibidos y que les favorece su misión. Esto es lo que usted debe saber sobre conspiraciones, medios de comunicación, educación pública, sociedades secretas y la economía. No todo en la vida es conspiración, pero la conspiración está ahí, en la vida. Espero que os gustara. Si es así, pulgar arriba, comentad constructiva y positivamente. Un saludo y más información muy pronto en el canal Un Salto Cuántico. Nos vemos.